Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Recordemos que los mercenarios son utilizados como una estrategia por Occidente en todos los conflictos armados que desarrollan en el planeta. Pero, ¿qué escenario avisora más adelante? ¿Qué sigue después? ¿Cuál es la estrategia que implementará Estados Unidos, sobre todo en el conflicto de Ucrania, para tratar de mantener esa estrategia de supuesta victoria virtual? Hoy lo analizamos junto al profesor José Antonio Ejido. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto del uso de mercenarios en los conflictos en el mundo. Ucrania, cultivo de mercenarios. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a este país, que además ha sido catalogado como una nación fallida. Recordemos que el Ministerio de Defensa de Rusia ha presentado la semana pasada estadísticas que indican el número de mercenarios enviados hacia Ucrania, país en el oriente europeo, desde que inició la operación militar especial desplegada por Rusia en la región del Donbass. Han llegado desde esa fecha 13.387 combatientes procedentes de varios países, de los cuales destacan, ahí le hemos colocado las banderas para identificar, Polonia con 2.960, le sigue Estados Unidos con 1.113, detrás está justamente Georgia con 1.042, Canadá por abajo con 1.005 y Reino Unido con 822. Rumanía con 784 y Colombia, un país suramericano, con 430. Y además se suman otras naciones que aglutinan en total cerca de 5.231, entre otras naciones que también han enviado mercenarios hacia Ucrania. Esto que ha generado el Ministerio de Defensa de Rusia viene reportando desde el año pasado que con el fin de ocultar las bajas catastróficas de efectivos del ejército de Ucrania, el régimen de Kiev viene incrementando ese reclutamiento en países de Asia, América Latina, Oriente Medio también, entre ellos Argentina, Brasil, Afganistán e Irak, y en Siria y en territorios controlados aún por Estados Unidos. También el gobierno de Rusia señala que cerca de 5.000 combatientes extranjeros han escapado de Ucrania por la actitud de Kiev respecto a ellos. Según declaraciones de propios prisioneros de guerra ucranianos, los comandantes de las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev no asumen ninguna responsabilidad por las bajas entre esos soldados, que son en realidad mercenarios, los cuales lanzan primero como carne de cañón, como se conoce habitualmente en el campo de batalla. Es decir, las carnicerías, así lo han calificado también según los reportes que han sido dados a conocer a través de distintas plataformas por parte del Ministerio de Defensa. 5.962 combatientes han sido abatidos durante estos 2 años. Es parte del informe que reseña la presencia de más de 13.000 mercenarios que a lo largo y ancho de estos 2 años se han inoculado en Ucrania y que además es una estrategia de Occidente. Vamos a conversar de esto y más junto al profesor José Antonio Ejido, ya nos acompaña en directo. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. No, el gusto es mío. Gracias por avisarme y llamarme, Paola. Un gran gusto hablar contigo y con tu audiencia cada vez mayor de Telesur. Gracias, profesor. Es importante ver este otro rostro de la guerra, una estrategia que implementa Estados Unidos que además no es nueva. ¿Cómo funciona? Efectivamente no es nueva porque hay guerras recientes que se han ido llamando guerras a través de proxies, donde el uso de mercenarios ha sido el 100% de los combatientes del campo, vamos a decir, por resumir, occidental. Me estoy refiriendo a la larga guerra de Siria, donde un pequeño núcleo era solamente ideológicamente motivado en función a una falsificación del Islam. Por cierto, el resto eran mercenarios reclutados en países árabes y musulmanes. Bueno, esto se repite en Ucrania. Ha fluido una enorme cantidad de dinero por los centros occidentales, dada la perspectiva de que derrotar a Rusia en este conflicto era fundamental para
que el mundo imperialista occidental, liderado por los Estados Unidos, no siga perdiendo la hegemonía que disfrutó en los últimos 30 años, particularmente en la década de los años 90, ¿no? Pero también esta hegemonía les ha permitido hacer muchas guerras en las que los mercenarios han tenido un rol cada vez mayor. Y en Ucrania, efectivamente, están estas estadísticas. Ellos han seleccionado, estaba viendo, las condiciones han sido bastante exigentes al comienzo de la recluta de estos mercenarios. Tenían que ser exsoldados con 5 años de experiencia, formación excelente y luego sueldos extremos, $1.000 al día. Ha ido la demografía ucraniana, ha escapado una gran juventud, una gran cantidad de la juventud ucraniana que no quiere morir por los oligarcas ucranianos, ni por los nazis, ni por los intereses norteamericanos, y están repartidos por el mundo, y los frentes de guerra los ocupan mercenarios que en algún momento también van a dejar de confluir, porque de nada sirve a un cadáver destruido por la artillería rusa cobrar $1.000 o $2.000 al día, al mes, al año, no sirve para nada, ¿no? Dice que los ucranianos, los jóvenes ucranianos, no quieren morir por las élites ucranianas, pero los europeos tampoco. Hay un debate dentro de la política interna de estos líderes, lo voy a entrecomillar, europeos, que arrastran además bajo este juego geopolítico de Estados Unidos y están pensando obligar a estos jóvenes a reclutarse. ¿Qué escenario abre esto? Sí, es cierto que tratan de aumentar una recluta que ya se ha visto que alcanzaba a veces a menores de edad en Ucrania y a personas de edad avanzada, pero desde el comienzo de este año el presidente Macron, que no creo que es algo espontáneo suyo, sino que responde a una estrategia de los norteamericanos y de París, que está cada día el régimen de Macron más comprometido, está hablando de mandar tropas de los ejércitos regulares occidentales. Y también los ejércitos regulares occidentales no están formados por reclutas obligatorias, por reemplazo, como se llamaba en España, por la obligación del servicio militar obligatorio entre todos los jóvenes, sino por una profesionalización de ejércitos formados también por mercenarios. Pero ya en algunos países occidentales se habla de que el peligro ruso es tan grande que, por ejemplo, en España se podría obligar a una nueva servicio militar obligatorio. Todo esto es vulgar propaganda para mandar mercenarios, y cuando no haya mercenarios, para tratar de mandar tropas regulares que también son soldados profesionales equiparables a mercenarios, ¿no? Con la única ideología del dinero, ¿no? ¿Esto qué significa en el fondo? No hay voluntad occidental de reconocer que Rusia está ganando o ha ganado ya la guerra, y que ningún analista occidental del mundo norteamericano, anglosajón, etcétera, reconoce que hay ninguna posibilidad de que Rusia pierda la guerra. Entonces, como no hay voluntad por estos dirigentes políticos, hay una escalada en la militarización del conflicto, a lo que responde ayer mismo el vicepresidente del Parlamento ruso, de la Duma, se llama el señor Tolstoy, ha dicho: no se preocupen los franceses, si mandan soldados los matamos a todos. Es una afirmación dura, pero que tiende a disuadir a Macron de avanzar en la aventura militar contra Rusia en Ucrania. Estamos hablando de mercenarios capacitados y entrenados por Estados Unidos para matar. Quizás es el rostro más sangriento de las guerras, profesor, que es más rentable inclusive para Estados Unidos porque no tendrá responsabilidad internacional cuando ellos perezcan en combate. Y me refiero porque no están protegidos por las leyes internacionales, porque son justamente eso, mercenarios a sueldo para matar y para saquear. Esto implica también el hecho de que Estados Unidos trate de imponer una victoria virtual, algo que no existe en Ucrania. Esto efectivamente de mandar mercenarios, como insinúas en tu pregunta, lo que es algo ficticio, porque los gobiernos occidentales tratan de evitar una persecución penal o una responsabilidad penal con respecto a los crímenes que cometan soldados mercenarios pretendidamente
no sometidos a disciplina de ningún Estado. Pero esto no es así, porque suelen ser antiguos soldados y es la manera en realidad de mandar fuerzas directas allí. Pero claro, esto les ha salido bien en Siria, les ha salido muy bien, lamentablemente, para la humanidad y para África en Libia, les salió bien en Afganistán. Hay miles y miles de mercenarios que se han convertido luego en terroristas muchas veces. Estoy pensando en todos los mercenarios veteranos de la atroz guerra contra Siria. Una parte de ellos se están reciclando en Ucrania. Cuando se dice es que han venido sirios de las provincias controladas por Turquía. Bueno, pues esos son terroristas de Al-Qaeda, cortadores de cabeza con una experiencia sangrienta en Siria, ¿no? Bueno, el cuadro es bastante atroz, ¿no? Es bastante atroz, pero en cualquier caso va a asegurar ninguna victoria militar para Ucrania ni los intereses occidentales. Esto es muy evidente. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Pues los siguientes conflictos habrá que evaluarlos, dónde se van a producir, efectivamente, porque Occidente ha militarizado su economía, lo está haciendo y está fabricando el sistema para obtener recursos, beneficios y plusvalías de la industria de la guerra. Y la industria de los mercenarios es una industria de la guerra. Ese es el rostro de la economía de los monopolios en este momento del capitalismo occidental, de los monopolios, ¿no? ¿Y qué papel va a jugar Europa? Lo vamos a analizar cuando regresemos, profesor. Le pido que se mantenga en línea. Vamos a marcar una pausa muy breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de RT, que está titulando de la siguiente manera. Lo vemos en nuestra pantalla aquí en el mapa. Los soldados de Europa no quieren servir en el ejército. Países europeos atraviesan problemas con su personal militar y ya no se trata tanto de reclutar nuevos soldados, sino de persuadir a las tropas existentes para que no se retiren. Hay un informe anual que ha sido presentado la semana pasada al Parlamento en Alemania, mostrando que el año 2023 cerca de 1.537 soldados abandonaron justamente toda esta situación militar, es decir, desertaron, reduciendo el ejército germano a tan solo 181.000. También en Reino Unido se presenta un panorama similar, generando un déficit de contratación anual de 1.100 soldados, a pesar de que el gobierno subcontrató el reclutamiento de una empresa privada. Un político señala que mientras Europa se rearma en respuesta a la amenaza de una potencial confrontación con Rusia en el contexto actual de la crisis ucraniana, los aliados occidentales sopesan además restablecer el servicio militar obligatorio o consideran ampliarlo para poder incluir inclusive a mujeres. Ya volvemos. Sumamos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantallas es el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Ha hecho un llamado a los europeos para que sean conscientes, dice, de que los desafíos que afrontan es bueno. Pero tampoco tenemos que exagerar. La guerra no es inminente, dijo. Oigo algunas voces que dicen que la guerra es inminente. La guerra no lo es, declaró durante su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea, además alertando que deben incrementar sus capacidades de defensa, pero no se deben asustar de esa manera a la población. Profesor José Antonio Ejido, digamos que hay un nivel de contradicción entre los líderes europeos. Hay quienes están elevando su voz altisonante de un conflicto generado por Rusia en otra parte de Europa. Otros que dicen no nos conviene quitarnos la máscara tan descaradamente y formar parte del conflicto por las consecuencias que esto puede generar. Aquí dos escenarios. Uno, ¿qué papel está jugando Europa para seguir enriqueciendo esos complejos militares? Porque quieren rearmarse, quieren más dinero para el arma, que ya oscilan entre 26% de su gasto en defensa. Pero también está el otro. ¿Será el enemigo ahora Rusia o quizás sea otro? ¿Qué nos dice? Bueno, digamos, los tres países más importantes de Europa
el Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, luego Francia y Alemania, tienen gobiernos que son partidarios de incrementar la ayuda militar a Ucrania hasta donde sea, ¿no? Rozando la provocación y el enfrentamiento militar con Rusia. Pero esto se hace en un contexto en el que aumenta el desempleo, aumenta la inflación y, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez hoy mismo en España, pero es una expresión de lo que hacen los demás, trata de justificar que hay que entregar más presupuesto a la guerra contra Rusia en Ucrania y privar esos recursos de los gastos sociales, de los gastos en educación, de los gastos en el sistema público de salud y en las ayudas sociales, ¿no? Y entonces esperan y pretenden, con esta propaganda del miedo a Rusia, que ellos exageran, que la población europea no proteste, no salga a la calle y no deje de votar a estos partidos de izquierda o de derechas, pero que plantean la misma sumisión a la línea de guerra total, de además una guerra que ha fracasado porque es cierto que los norteamericanos buscaban eternizar la guerra, es decir, hacer un conflicto de 20 años donde se desgastase a Rusia. Rusia se ha dado cuenta, ha utilizado unas técnicas militares para adelantar el fin de la guerra sobre la base de aniquilar, de destruir las capacidades no solamente del régimen ucraniano, que es un régimen absolutamente marioneta, sino de la OTAN en el suelo ucraniano. Entonces, el desgaste en personas muertas, en material y en munición y en infraestructura militar sistemáticamente destruida por la capacidad militar rusa, lleva a un momento de desesperación a estos países occidentales sometidos a la línea norteamericana, y ahí se producen contradicciones. Dicen que no hay que asustar a la población, otros al día siguiente asustan a la población. En el fondo lo que hay es la negativa a empezar negociaciones de paz inmediatas con Rusia para suspender esta carnicería que no conduce a ningún sitio, pero que beneficia al complejo militar industrial, que esta militarización de la economía va a crecer también en Europa occidental. Es decir, va a haber grandes empresas financiadas por el capital financiero occidental europeo que van a sacar beneficio de esta militarización de la economía, como pasa ya en los Estados Unidos. El famoso complejo militar industrial norteamericano que está sacando beneficios y que está beneficiando a los grandes fondos financieros BlackRock y Vanguard, que tienen un poder accionarial muy grande en este complejo militar. La economía de la guerra que se contamina ya a Europa Occidental con gobiernos que siguen la corriente que se marca desde los Estados Unidos en contra de un sector industrial no vinculado a la guerra, en contra de las necesidades energéticas de la propia Europa y sobre todo en contra de la mayoría trabajadora que vive de un salario en todos los países europeos. Y esto también se suma a todo ese panorama tan complejo con una economía guerrerista y que además los únicos que pagan al final de cuentas el costo de esta guerra una vez más sigue siendo la población. Profesor, ya casi para finalizar el análisis le propongo revisar nuestra leyenda. Esto lo reseñó Bob McNally, quien es ex asesor energético de la Casa Blanca, durante unas declaraciones en torno además a el escenario que se enfrenta Estados Unidos. Nada aterroriza más, decía un presidente estadounidense en ejercicio, que una subida de los precios de los surtidores durante un año electoral. ¿A qué se refiere McNally? Pues McNally se refiere a los ataques con drones que ha efectuado Ucrania a posiciones en Rusia. Recordemos que varias ciudades han sido atacadas también por el régimen de Kiev, bajo el silencio también de organismos internacionales. Profesor José Antonio Ejido, un país que además encarará elecciones en noviembre. Esto muestra también un quiebre dentro de la política interna, al parecer. No todos están de acuerdo cómo está implementando las cosas Biden y no significa que Trump lo vaya a hacer mejor. Fíjese que Biden no puede presentarse a estas elecciones para tratar de ganarlas
Todos los indicios señalan que las va a volver a ganar el señor Trump, que como usted muy bien dice, no asegura ni augura nada bueno, pero Biden no puede decir la verdad de que todos los recursos de los contribuyentes norteamericanos, es decir, salidos del presupuesto público norteamericano para enviar armas a los nazis ucranianos, no ha servido para nada. No ha servido ni para debilitar la economía rusa, que está fortalecida, ni para fortalecer el régimen nazi. Hay que decir las cosas como son. El régimen banderista, hijo de los fascistas de la Segunda Guerra Mundial, que está muy debilitado. De manera que, ¿a quién le ha servido esta inversión masiva de fondos públicos norteamericanos? Lo que le he dicho antes, al complejo militar industrial. Entonces, tienen que hacer todo un ejercicio de demagogia para ocultar la política fracasada, porque Rusia nos anunciaban en el 2022 que las sanciones iban a demoler esa economía. Es que pasa lo contrario. Pasa lo contrario. La economía rusa se ha ido preparando a esta situación de sanciones y han construido un sistema financiero, industrial, tecnológico, militar alternativo y energético que refuerza la alianza Rusia-China que pretendían los norteamericanos impedir, y ha pasado lo contrario. Está más fuerte que nunca, incluso extendida este comercio de productos energéticos a la India, que muchas veces los revende a los occidentales a un precio mucho mayor. Al final pagan los asalariados y la población occidental, también norteamericana, canadiense, con precios cada vez más altos de los recursos básicos para la vida, ¿no? Los alimentos, el combustible, la calefacción, etcétera, etcétera, ¿no? Aumenta la desigualdad, aumenta la miseria, aumenta la pobreza, aumentan los beneficios. Es la locura de la guerra según la concepción imperialista. Se repite el escenario con otras características, pero en el fondo el mismo de la Primera Guerra Mundial, que era la guerra de los banqueros, ¿no? Ahora no pueden destruir a Rusia, pero tratan de vestir de alguna manera, y para eso tienen amplios sistemas de propaganda, la derrota sobre el terreno, que es una derrota de la OTAN, es una derrota sistémica, es el reconocimiento de que Rusia es más poderosa que todos los países de la OTAN juntos, y eso es muy difícil de que los occidentales lo reconozcan. Sin lugar a dudas. Quiero agradecerle como siempre al profesor José Antonio Ejido por mantenernos no solamente informados, sino clarificar aspectos esenciales que hacen a estos intereses geopolíticos que mueven a Estados Unidos, a sus aliados europeos, frente a este nuevo mundo multipolar que nace de la mano de Rusia, de China, de Irán y todo lo que confluye también en esta región de Oriente Medio y del sur global. Gracias, profesor, por su tiempo para el mapa. Muchas gracias, Paula. Un saludo grande a Telesur. Gracias, profesor. Vamos nosotros a revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan e impactan en el mundo. Jean-Paul Mertz, desde Venezuela, nos va a comentar sobre la estrategia de Laura Richardson, la generala del Comando Sur. ¿A qué responde su interés de mantener esa injerencia y presencia militar en Guyana si hay un diálogo encaminado entre ambos países? Sí, no sorprenden las declaraciones de la jefa del Comando Sur estadounidense a nivel injerencista respecto a un tema que ya en el espacio regional se ha estado concretando negociaciones a nivel bilateral, pero esta arremetida belicista y con ánimo de atacar no solamente al gobierno bolivariano, sino a Venezuela en su integridad territorial, responde en varias situaciones. Primero, las situaciones coyunturales. Hablamos de tratar de controlar el mercado petrolero regional a través de este nuevo posible productor que sería Guyana. Un acuerdo militar podría tratar de generar que el ExxonMobil y el Comando Sur logren, digamos, una mayor injerencia política respecto a lo que sería el Estado guyanés. Pero también se trata de un tema geopolítico de larga data,
porque también podríamos hablar del complejo industrial militar y la necesidad de vender armas en un nuevo posible conflicto más y tratar de armar a Guyana vendiendo, digamos, unas supuestas agresiones bélicas venezolanas que no existen, porque ya está en un camino específicamente dirigido hacia la negociación pacífica, pero que van de la mano con un proyecto de larga data del imperialismo estadounidense, que es el control del Mar Caribe, de toda la cuenca del Caribe. El país que tiene la mayor cantidad de costas es Venezuela, y de mayor cantidad de mar territorial en este, y por tanto tanto Estados Unidos como otros países de la OTAN consideran a Venezuela y el resto de los países ALBA como Nicaragua, Cuba, una amenaza directa a sus proyecciones imperialistas. Agradecemos a Jean-Paul Mertz por participar en nuestra coordenada, y estaban otros hechos que nos ubican también y que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Mercenarios. La estrategia que utiliza Estados Unidos, pagar a mercenarios en todas las guerras que ellos mismos provocan para blanquear sus ilegalidades y hacer creer que son más los países que comulgan con sus planes geopolíticos. Mercenarios adiestrados, preparados por el país del norte, entrenados para matar y para saquear. Y aunque Francia insista en que no hay que descartar la hipótesis de que los europeos tengan que mandar tropas a Ucrania, no es con otro fin que seguir extendiendo la crisis. Miles han muerto como carne de cañón, y ese es un costo que a Occidente no le importa. 2. Complejo militar industrial. Europa se contradice con sus altisonantes declaraciones, unos llamando a escalar el conflicto de lo que ocurre en Ucrania para extender al gran beneficiario, es decir, las guerras y esos complejos militares industriales, hacerlos más ricos. Han creado por ello una matriz que lo único que viene a generar es una guerra en otra parte de Europa, proteger al continente, parte de sus premisas lanzadas en medios de comunicación. Ya los países europeos destinan el 26% en gasto militar. Esto va a ocasionar mayores crisis económicas y sociales entre sus poblaciones. 3. ¿Pero qué sigue? El euro ha llegado más bajo del dólar, y eso no había pasado nunca antes. Hay preocupación por el precio del petróleo, que así como el gas sigue moviendo el mundo. En un país como Estados Unidos, que encarará además en noviembre elecciones entre 2 propuestas que no renunciarán a sus planes en un intento de no perder su hegemonía, que ya está además en declive. Lo que viene se avisora como un alto en esta escalada, o que los planes de Occidente se extiendan contra China en una confrontación bélica. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.